El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios, hoy que retomamos en este ciclo el Evangelio según San Mateo, nos va a tocar acompañar a Jesús por este Evangelio. Lo vemos en el envío misionero, retomamos el domingo 11, 11º. Habitualmente 2 o 3 veces de los años anteriores, hace 3, 6, 9 años, que retomamos desde el domingo 12. Este año, por cómo ha caído la Pascua, retomamos una semana antes, así que tenemos ocasión de meditar en este Evangelio, que es mucho más sencillo de las solemnidades que veníamos celebrando. ¿Se acuerdan? La Santísima Trinidad, el Corpus Christi, que son cosas muy prácticas, porque en definitiva es la encarnación, Dios que se ha querido quedar entre nosotros en el misterio de su Trinidad, en el misterio de su donación a los hombres, en la Eucaristía, que también están acompañados de una rica reflexión teológica que nos hace un poquito utilizar la cabeza para pensar un poco más abstractamente, porque tenemos que creer y buscar entender la fe, no entender como se entiende, por ejemplo, una cuenta, que uno podría llegar, sin ser matemático, a entender 2 más 2, 4. En matemáticas no euclidianas podría dar otra, pero las que usamos nosotros sabemos que 2 más 2, 4, y es como que ya entendimos todo. No es lo mismo entender cómo Dios es uno y trino, no es lo mismo entender cómo Dios permanece en la Eucaristía, pero si Dios es Dios, nada quita que saque la sustancia de pan y ponga la sustancia de su ser, y que deje los accidentes de pan. Eso Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Y porque pudo hacer el mundo. Ahora, si niego a Dios, obviamente que si Dios no es Dios, no puede hacer esto y no puede hacer nada. Pero bueno, para eso se requiere un esfuerzo y un discernimiento, y cada uno lo entiende a su manera. A los laicos se les pide que también hagan el esfuerzo de reflexionar y entender su fe. Porque si ustedes agarran, yo tengo una lista bastante exhaustiva de los científicos que han hecho la mayor parte de los descubrimientos contemporáneos, y yo les diría que el 80% son religiosos, inclusive curas. Por ejemplo, el tema de la genética, por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang la hizo un sacerdote que trabajó en el Vaticano, con Pío XII, con Juan XXIII. Juan XXIII lo hizo Monseñor, tiene el mismo título de Monseñor que tengo yo. Es decir, la fe no está reñida con la ciencia, son 2 vías, ¿no? La parte espiritual, si los trenes no se chocan, pero todos proceden de la misma mente y de la misma sabiduría de Dios. Por eso, aunque la fe, el núcleo de la fe, permanece como un misterio, en el sentido de que mi mente no lo puede abarcar totalmente, sí que
cada uno de nosotros puede siempre llegar a un conocimiento, el posible de cada uno, y no tenemos que excusar. Nuestra fe tiene que ser racional, porque si nuestra fe está solo apoyada en el sentimiento, cuando tengo ganas hago y cuando no tengo ganas no hago. Como le decía yo el otro día, este fin de semana pasado, a los chicos de catequesis, es que a veces la misa me aburre. Y ven igual, porque papá o mamá, cuando vos tenías fiebre y estaban, o ellos tenían fiebre y vos venías del colegio y te tenían que atender, te atendían, no importaba que estaban cansados. Y uno a veces a un amigo o lo que fuere, por ahí no tiene ganas de estar, pero como es tu amigo, te sobrepone. Y así es la vida, pero eso tiene que estar sustentado no solamente por el sentimiento, porque si todo lo apoyamos en el sentimiento, ¿qué pasa? Y bueno, ahora no lo quiero más, que se arregle, y se separa. Y ahora no, y bueno, pero vos tenés hijos, tenés una promesa, diste una palabra, pero ahora siento y me tengo que realizar. Y entonces a la vejez, como se decía antes, viruela. ¿Y por qué? Porque está todo apoyado en el sentimiento. Entonces, también la fe tiene que estar acompañada por reflexión y por entendimiento, ¿no es cierto? Bien, como introducción fue un poquito largo, porque estamos tratando de cumplir con el Papa que nos pide a los curas que prediquemos 10 minutos. Y a mí, como estoy mejor un poco de la lengua, se me va la mano. Bien, vayamos al texto de hoy, que es mucho más sencillo, digo. Fíjense, Jesús recorría las ciudades, hacía milagros. ¿Recuerda la primera lectura que leímos? Moisés, vieron ahí, así que había fenómenos, porque el pueblo tenía el corazón duro. Entonces Moisés va a la montaña, tiembla bajo una nube que cubre la mitad de la montaña. Hay una traducción muy curiosa, porque cuando está Moisés hablando con Dios, además de sentirse rayos, truenos y cosas, el texto en hebreo dice: y el pueblo veía las voces. La escritura en hebreo dice eso: el pueblo veía las voces, pero se traduce: el pueblo escuchaba las voces. Pero fíjense, era tal fuerte la manifestación que era una evidencia. Por eso utiliza el escrito, dice: el pueblo veía a las dioses. Dios se manifestaba con mucha fuerza. En el caso de Jesús se manifiesta con mucha autoridad, esa autoridad que Jesús, en griego se dice exousia, que compartía con sus discípulos, les dio autoridad para expulsar demonios, para resucitar muertos, pero era, digamos, Jesús con bajo nivel, con mansedumbre. Como nos decía, todavía tenemos el Sagrado Corazón del viernes, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Siempre las manifestaciones de Jesús son mansas, no se imponen, no violentan la libertad. Entonces él iba sanando, iba curando y comparte también con estos discípulos y en ellos con todos los que vamos a ser a través de los tiempos discípulos de Jesús esta misión. Entonces, primero, la cosecha es abundante, siempre la cosecha es abundante, hermanos. Siempre hay necesidad de Dios. Fíjense, nuestro mundo, que parece a veces tan autosuficiente, tan técnico, tan materialista también, por así decirlo, pero sin embargo hay hambre de lo trascendente. Si ustedes van a una librería, por ejemplo, yo hace un tiempo que estoy medio encerrado, pero cuando puedo me gusta mucho, van a ver la cantidad de cosas que hay que tengan que ver con lo espiritual. Nada que ver, a ver, te ponen angelología, te ponen de cualquier calaña, no es de lo bueno, te ponen cosas de la nueva era, te ponen cosas de autoayuda. Y ustedes saben, y sobre todo la situación económica que vivimos siempre en la Argentina, que si una librería pone ese tipo de textos porque se vende, si no, no te los pone. Entonces hay una ansia espiritual. Entonces es válido lo que Jesús nos dice: la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe operarios para la cosecha. Tenemos que rezar, hermanos. Dios sigue suscitando vocaciones, pero nosotros en nuestro mundo tenemos tanto ruido en la cabeza que a veces no distinguimos la voz de Dios. Dios sigue llamando para la vida religiosa, Dios sigue llamando para el sacerdocio, Dios sigue llamando para que ustedes todos bautizados y bautizadas ocupen el lugar que en la Iglesia tienen y también hagan posible que esas multitudes que desean escuchar la sana doctrina puedan escucharla, porque cada uno de nosotros en la Iglesia ocupamos nuestro lugar. No queremos ocupar el lugar del otro. El cura no quiere ser un laico disfrazado, el laico no quiere ser un cura disfrazado. Cada uno ocupar el lugar que tiene en la Iglesia, pero ocuparlo en serio y testimoniar a Jesús. Miren, Jesús convocó a los discípulos
y le dio esto que les dije antes, ¿no? La exusía, poder sobre espíritus impuros, sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los apóstoles son, en primer lugar, no está enumerando, no dice primero Pedro, después Santiago, segundo Santiago, sino en primer lugar, en griego protos, protoevangelista, el primer evangelista, protomártir, después en la liturgia griega, protodiácono, el primer diácono, es decir, alguien que es el primero, que tiene una función de presidencia, que después se va a aclarar en el Evangelio de Mateo, cuando le diga a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el primado de Pedro, no en el sentido de primacía absoluta que tiene ahora en el derecho canónico actual, pero sí en el sentido histórico de la sede de Roma, que es primus inter pares, primero entre iguales. Es el primer obispo que cuando hay, por ejemplo, una pelea entre cualquier obispo de cualquier lado, ya desde el siglo II, cuando había alguna pelea entre dos obispados, iban a Roma que desempate. No es, en ese momento el Papa no nombraba a los obispos, los elegía a los lugares, pero quiero decir, es ese primado que Jesús le deja al obispo de Roma, ¿no? Entonces, no es mi intención hacer una catequesis sobre el primado de Pedro, pero fíjense que aquí está muy claro. Primero, en primer lugar, Simón Pedro, después Andrés, y fíjense, y Judas Iscariote el que lo entregó. Si a Jesús se le cuela un Judas, y Jesús, que ya sabía desde el principio que iba a ser Judas, no lo patea y no lo echa, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajar con el hermano que por ahí no es un Judas pero no nos cae bien? O por ahí no es todo lo claro que tiene que ser. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? En una familia, ir a una fiesta, está bien, si no te cae bien no vayas a tomar mate todos los domingos, pero una vez que se reúnen no arruines la fiesta peleándote con un primo. ¿No pasa eso, hermanos? ¿Por qué somos tan cortos en la generosidad, en la magnanimidad de abrirnos a los otros? Si Jesús, que conocía el interior de las personas, se come un Judas, se come un Pedro que lo niega, que yo voy a dar mi vida por ti, darás tu vida en cuanto te diga, me vas a negar 3 veces. ¿Por qué somos tan cerrados, hermanos? Y esto nos enseña que la misión está para ir a todos. No es para ir con los buenos, como cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y estuve preso y me visitaste. No dice estuve preso injustamente y me visitaste, estuve preso, por ahí soy el peor bandido. Cumplí tu pena, pero yo como cristiano te voy a visitar porque es una obra de misericordia. Pero no la pensamos así. Y después nos decimos cristianos de socarrel, como dicen en Cataluña, de prosapia. Para ser cristianos de prosapia, como nos enseñaba la fiesta del Sagrado Corazón y como nos enseña el Evangelio de hoy, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y para qué envía estos 12? Y voy terminando. Los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, la caridad bien entendida empieza por casa. Antes de ir a los samaritanos, que son los enemigos, antes de ir a los pueblos paganos, que no tienen Dios, digámoslo, el Dios verdadero, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La caridad bien entendida empieza por casa. Primero evangelizamos adentro. ¿Cuál es la primera casa? Nosotros mismos. Porque si yo no estoy evangelizado, mal puedo evangelizar. Y después tratar a los míos, sin volverlos locos. Porque eso también puede pasar, ¿no? Porque tenemos que evangelizarlos sobre todo a través del testimonio de nuestra vida, no metiéndole, tenés que ir a misa, tenés que ir a misa, Y mirá, te dice tu hijo, tu primo, lo que te conoce, vos vas a misa y mirá cómo actuás. O no, podría pasar. Y uno dice, sí, bueno, y si no fuera, actuaría peor todavía, uno podría contestar, ¿no? Pero quiero decir, con el testimonio, mirá cómo me cambió la vida, mirá cómo es distinto que yo creo. Y eso contagia, hermanos, contagia mucho más que un discurso bien armado. ¿Y qué otra cosa pide Jesús? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿Para qué estamos enviados? Para el otro. La Iglesia no está creada para ser autorreferencial, para estar contenta consigo mismo. La Iglesia está hecha, está fundada por Jesús para el otro. Los sacerdotes no somos mandados por nosotros mismos. Por eso yo no tengo que predicar el Evangelio del Padre Alonso. Yo tengo que predicar el Evangelio de Jesús porque yo soy enviado. No puedo yo inventarme lo que predico. ¿Se dan cuenta? Y la Iglesia no está hecha para sí, está hecha para sanar.
Ahora el Papa Francisco, por ejemplo, resucitó algo que está siempre en la iglesia hospital de campaña, la iglesia para los que sufren, para los necesitados, para los heridos. Y esto ya está acá en el Evangelio, para que resucitar, curar, resucitar a los muertos, echar a los demonios. La iglesia está hecha para sanar. El cardenal Bantois, que estuvo preso 11 años en la cárcel comunista, el pobre celebraba la misa con una cascarita de pan y un poquito de vino. Dice que lo mantuvo sano durante los 11 años es que todos los días pudo celebrar la misa. Y los carceleros se enloquecían porque él estaba cada vez mejor y todos, inclusive los que llevaban esas cárceles comunistas, estaban enloqueciendo y él consolaba a todos, a los de adentro y a los de fuera. Y él dice en un librito que escribió muy bonito que la fuerza para eso fue la posibilidad. Imagínense que no celebraba ni con ornamento ni con libro litúrgico, porque lo importante es comulgar, es estar con él. Eso es lo importante de la fe. Y le predicó Juan Pablo II, lo hizo cardenal, y lo invitó a predicar un retiro en la curia. Y una de las cosas que está en ese librito que está publicado de sus ejercicios en la curia, el cardenal Bantois decía que él soñaba con una iglesia hospital de campaña precisamente, que sane, que cure y que guíe a la gente al encuentro del Padre. Hermanos, el sueño del Papa Francisco, seguramente nuestro sueño, que el mundo sea cada vez más hermano, pero si no tenemos un Padre no podemos ser hermanos. Si no volvemos a Dios no podemos ser hermanos. No podemos tener estos mismos sentimientos de Cristo Jesús. Fíjense, en ese librito está, no es que el Papa se inventó esto, porque algunos dicen, el Papa ahora dice esto, que el arrepentimiento. Bueno, está todo en la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia a través de los siglos va a veces poniendo el acento en un punto o en otro punto. Volver a Dios, recordar la misión de la Iglesia. La Iglesia no está hecha para autosatisfacción, sino que está hecha para servicio, para sanación, para atender al que lo necesita, para traerlo de nuevo, para que esté con el Padre, para que viva como hijo de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen nosotros ser Iglesia en este sentido y no ser tacaños con la expresión de nuestra fe. Vivir nuestra fe para que se note en nuestra vida y para que pueda acercar a los que nos tratan a esta Iglesia que Jesús nos fundó y que es tan necesaria en este mundo que necesita tanto de Dios, porque hay mucho sufrimiento, aún en sociedades que están muy tecnologizadas, que tienen mucho dinero, se esconde mucha soledad, mucha desesperanza, mucha frustración, muchos suicidios en muchos lugares que están aumentando lamentablemente. ¿Por qué? Porque pérdida del sentido. Vamos a pedir al Señor que nuestra vida tenga sentido y podamos contagiar de ese sentido trascendente a aquel que lo necesita. Que así sea.